Vamos a hacer una introducción a lo que es la función derivada. Pero para poder empezar a hacer eso vamos a hacer una diferenciación entre lo que es tasa de variación media. La tasa de variación media es el cociente entre la diferencial de y y la diferencial de x. Es decir, el valor que tiene un valor final en la función menos el valor inicial de otro valor o el valor inicial en la función sobre el valor final menos el valor inicial. Entonces aquí tenemos una situación que nos hablan de una empresa textil que ha puesto en marcha un material con la intención de reemplazar el tradicional en términos de volumen de ventas. La gráfica aquí nos está representando la venta en millones de pesos y el eje X nos está representando los años. Entonces el material tradicional está representado por la gráfica roja y el nuevo por la gráfica verde. Entonces vamos a mirar que en la gráfica durante los primeros 10 años los dos materiales evolucionan en forma favorable. Y durante este periodo, el periodo de ventas del último producto, o sea, el nuevo, aumenta en 140 millones de pesos y el mes antiguo tiene un incremento de 62 millones de pesos. Vamos a mirar entonces la tasa de variación media de ventas del material nuevo. Entonces tenemos acá a los 11 años, que son 200 millones, y cuando se inició 30 millones, entonces 200 menos 30 sobre los 11 años. Eso da una aproximada de 15.5. Vamos a mirar ahora el del material tradicional. Entonces 164 millones menos los 108 millones iniciales sobre los 11 años, aproximadamente 5.1 es la tasa de variación media. ¿Eso qué quiere decir? Que en promedio anualmente el aumento de ventas o el volumen de ventas fue de 5.1 millones de pesos aproximadamente. Se puede entonces decir que el nuevo material tiene una mejor proyección. Bueno, también podemos usar en este sentido la variación media para hallar la velocidad media de un objeto que cae desde cierta altura. Por ejemplo, en este ejemplo usando esta ecuación, entonces podemos mirar en este intervalo de 1 a 2. Entonces yo reemplazo en 2 acá la variable t y miramos cuánto nos da en este caso, ¿sí? Entonces aquí nos da 10.4 y reemplazo también en 1, me da 25.1. Y como la diferencia entre 2 y 1 es 1, entonces simplemente hacemos aquí la resta, la diferencia, y nos da menos 14.7. Entonces como el objeto está cayendo, la velocidad media es negativa, es decir, menos 14.7 metros por segundo. Ahora vamos a mirar cómo se halla la velocidad instantánea. Esto realmente es hallar la derivada. Cuando hablamos del límite, cuando esa diferencia es prácticamente cero, se va acercando a ese punto y prácticamente cero, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es la derivada en un punto dado de la función. Entonces, es como decir, halle cuál es la derivada de esta función y precisamente en el punto menos 1.5. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, para eso usamos la definición del límite. Entonces, yo digo que el límite de la función, si estamos hablando del punto menos 1.5 más h, menos cuál es el valor de x en este caso, menos 1.5. Reemplazamos entonces la variable, menos 1.5 más h, más 9, aquí reemplazamos por menos 1.5. Vamos a evaluar y entonces aquí tenemos menos 6, ¿por qué? Porque menos 4 por menos 1.5 da menos 6, menos 4 por h da menos 4h más 9. ¿Qué me da menos 4 por 1.5? Pues da 6 y 9. Hacemos acá el despeje y entonces decimos 6 y 9, 15 y 6 y 9, 15 menos 4h. Entonces aquí este 15 se va con este 15 porque este me daría menos 15, 15 da 0. Menos 4h sobre h y h se va con h, entonces me da menos 4. Entonces eso quiere decir que el límite cuando este h, o sea, esa diferencia se va volviendo muy cercana a 0, va tendiendo a 0, entonces el límite va a ser menos 4, o sea, precisamente la derivada en ese punto va a ser menos 4. Y ahí tenemos la derivada en ese punto o el límite en ese punto. Pero por ejemplo tenemos la posición de un objeto que está dada por esta expresión.
y S de t es en metros y t está medido en segundos. Entonces me dice calcule la velocidad media del objeto en un intervalo de 8 a 11. Entonces vamos a mirar, reemplazamos lo mismo. Entonces reemplazamos en este valor, en esta ecuación, t por 11 y t por 8. Entonces aquí lo ven, 11 para este valor de t al cuadrado y de t. Y lo mismo acá, reemplazamos por 8 y por 8. Entonces al hacer y las operaciones y evaluar acá, pues me da 316. Al hacer las operaciones acá, me da 160. Y 11 menos 8, pues da 3. 316 menos 162 da 52. Entonces podemos decir que la velocidad media de estos objetos es de 52 metros por segundo. Vamos a determinar la velocidad de los 10 segundos. Entonces en ese preciso momento ya no es velocidad media como tal, sino velocidad instantánea. Entonces vamos a hallar el límite en esa función cuando t va a ser prácticamente muy cercano a esos 10 segundos, ¿cierto? Entonces vamos a mirar qué pasa. Reemplazamos aquí entonces en esta función, simplemente tenemos la función y aquí vamos a darle valor a 10, operamos, en este caso nos dio 258, entonces este 8 menos 258 da menos 250, factorizamos, este t menos 10 se va con t menos 10, queda 3t más 25, reemplazamos a t por 10, 3 por 10 da 30, más 25, 55. Finalmente la velocidad entonces a los 10 segundos es de 55 metros por segundo. En ese preciso momento son 55 metros por segundo. Esa es una de las aplicaciones de la velocidad instantánea, o podemos decir la derivada en ese momento, en ese punto, es de 55 metros. Vemos acá otro ejemplo. Una barra se calienta durante un periodo determinado, bueno, de modo que la temperatura en grados Celsius se ha incrementado como una función del tiempo en minutos, de acuerdo con la función. Entonces, t está dado en minutos, t al cubo. Y vamos a mirar cuál es el tiempo, cuál es en este momento la temperatura en relación con el tiempo a los 5 minutos. Entonces vamos a hallar la tasa de variación instantánea, o lo que es lo mismo, la derivada de ese punto de esta función que me está representando cómo aumentando la temperatura en función de los minutos. Entonces vamos a hacer acá el reemplazo, t al cubo, que es la misma función de acá, menos, reemplazamos a t por 5, y 5 por 5, 25, y por 5, 125, factorizamos, t menos 5 se da con t menos 5, reemplazamos aquí a t por 5, y esto me da 75, o sea que la tasa de variación instantánea es 75 grados Celsius por minuto. En este preciso momento, a los 5 minutos, esa sería la temperatura. Entonces podríamos aplicar también, digamos, una de las propiedades de la derivada, que es este exponente se le resta una unidad y este 3 se pasa a multiplicar acá. Entonces aquí me quedaría la función derivada aquí sería c con una comita de t, y ese sería igual a 3t a la 2. Y si cambio t por 5, me tiene que dar 75 en la función derivada. Entonces vamos a mirar, si yo tengo 5 por 5, 25, y lo multiplico por este 3 que había bajado acá, entonces me da 75, que es mucho más sencillo, pero pues hay que saber también cómo y cuál es la explicación de dónde sale pues calcular la derivada de una función a partir del límite en un punto dado de ese punto. Entonces para poder entender mucho mejor, entonces vamos a hacer unos ejercicios para calcular la tasa de variación media. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces tenemos esta ecuación y dice que en este intervalo de 0 a 10, entonces el valor final menos el valor inicial, valor final menos valor inicial. Entonces aquí esto me da 10 y aquí simplemente reemplazo 10 por 10, 100, 3 por 10, 30, menos 6. Y reemplazo acá también en la función por el valor que me están pidiendo, por 0. 0 por 0, 0, más 0, pues da 0, menos 6. Entonces, ¿qué pasa? Menos por menos da más. Menos 6 más 6, pues da 0. Y 100 más 30, 130 dividido 10, 13. Hago exactamente lo mismo para esta función, en este mismo intervalo. Entonces, 10 y 0. Entonces, 10 por 10, 1000. Menos 4 por 10, 40. Y reemplazo en 0. Y al convertir esto en 0, las variables en 0, pues todo esto me da 0. Entonces, 1000 menos 40 da 960 dividido 10, 96.
y exactamente hago el mismo procedimiento para este. ¿Listo? Entonces es exactamente igual, ya me dice que calcule acá entre menos 4 y 5. Entonces entre menos 4 y 5 coloco el valor final menos el valor inicial. Entonces, como en la fórmula me dice menos y menos por menos da más, entonces 5 más 4, 9. Reemplazo este 5 en esta ecuación, en F. 5 por 5, 25, más 3 por 5, 15. Eso es lo que tengo acá, 25 más 15, menos 6, menos, porque eso es lo que dice acá la fórmula, menos, ¿qué hago ahora? Reemplazo por el valor de menos 4. Menos 4 por menos 4 da 16, menos 4 por 3 da menos 12, menos 6. Entonces voy a decir 25 más 15, pues da 40. Y 40 menos 6, pues da 34. Y vamos a mirar cuánto me da esto. 16 menos 12, 4. Y 4 menos 6, menos 2. Por este menos me da más. Entonces 34 más 2 da 36 dividido 9, 4. Hago lo mismo, pero para esta función. Entonces aquí reemplazo en GA5 y en GA-4. 5 por 5, 25, por 5, 125, listo. 4 por 5, 20, menos 20, menos, ahora voy a reemplazar, es menos 4 acá en la expresión. Menos 4 por menos 4 da 16, y 16 por menos 4 da menos 64. Y menos 4 por menos 4 da 16. Entonces hago las operaciones correspondientes. 125 menos 20, 105. Esto me da aquí menos 64 más 16, menos 48. Menos 48 por este menos da más 48. 105 más 48, 153 dividido 9, 17. Vamos a indicar entonces el valor de verdad en las siguientes proposiciones y vamos a justificar la respuesta. Si una función polinómica es creciente en el intervalo de a a b, entonces ¿qué pasa con la tasa de variación media? Pues es positiva para cualquier subconjunto del intervalo a más b. Esto es verdadero, pues si verificamos la pendiente siempre va a ser positiva. Al ser creciente la pendiente va a ser positiva. Sucede lo mismo acá, si una función polinómica posee tasa de variación media positiva en el intervalo de a a b, entonces la función es creciente en ese intervalo, por supuesto, ¿verdad? Porque la pendiente es positiva. Y la tasa de variación media de f de x es menos 5x más 8 en cualquier intervalo es menos 5. Por supuesto que sí, porque como vemos acá, esto es una función lineal de pendiente menos 5. Al ser de pendiente menos 5, pues entonces en este caso la variación media va a ser de menos 5 en cualquier intervalo. Entonces es verdadero. Vamos a mirar la siguiente ejercitación que dice: encuentra la velocidad que lleva un objeto en el instante t dado, cuya fórmula de movimiento se indica en cada caso. Está medida en metros. Entonces vamos a mirar acá. Entonces yo digo s de t, 2t al cuadrado más 1 en t igual a 1 segundo. ¿Qué vemos acá? Entonces lo mismo. Como me están diciendo cuál es la velocidad que lleva un objeto en un instante dado, entonces como hallar la velocidad instantánea o la derivada de esa función en ese punto. Entonces simplemente yo 2t al cuadrado más 1, porque aquí reemplazamos por t, y aquí por el valor que me están pidiendo, que es 1. Entonces 1 por 1, 1, por 2, 2, más 1, 3. Entonces aquí sería 1 menos 3, pues da menos 2, 2t al cuadrado menos 2. Factorizo, entonces esto es 2 por t al cuadrado menos 1, y esto es una diferencia de cuadrados. Lo puedo volver a factorizar, entonces t menos 1 por t más 1, ¿cierto? Porque es las raíces cuadradas de los dos términos, en un lado restando y en el otro sumando. ¿Con qué fin hago eso? Con el fin de simplificar t menos 1 con t menos 1. Y al final solo me va a quedar 2 por t más 1. Ahí sí, ya puedo reemplazar este 1 hacia donde tiende la función en este punto. Entonces 1 más 1 da 2 y 2 por 2, 4. Hago el mismo proceso en este. Entonces reemplazo a t por t y reemplazo en este caso a 2, que es el término 1 que me están dando acá. 2 cuando tiende a 2, t menos 2. Entonces, ¿qué hago yo? Reemplazo acá, esta va a ser la misma parte de la función 4 menos t al cuadrado. A reemplazar acá en t al cuadrado por 2, pues 2 por 2, 4. Entonces 4 menos 4, 0. Todo esto me da 0, entonces queda 4 menos t al cuadrado sobre t menos 2. Tengo que factorizar esta parte de arriba para poderlo simplificar acá. Entonces 2 menos t por 2 más t, porque son las raíces de estos dos términos, en un lado restando y en el otro sumando. Entonces 2 menos t se va con t menos 2. ¿Por qué? Porque simplemente saco el signo menos y estos ya me quedan convertidos en signos contrarios. Este quedaría t positivo, este quedaría menos 2. Entonces ahí podemos ver y me daría entonces menos 2 más t. Y al reemplazar, entonces tenemos 2 más 2, 4, y como tiene un menos, entonces quedaría con el menos 4. Entonces en este ejercicio también, de igual forma,
hacemos el mismo procedimiento, reemplazamos a t por 8, 8 más 1 es 9, raíz cuadrada de 9 es 3. ¿Qué hago yo acá para poder simplificar? Entonces hay que racionalizar, multiplicar por el inverso multiplicativo, tanto el numerador como el denominador. Esto ya lo hemos visto en un anterior video, en el límite de funciones, que se debe racionalizar pues para poder eliminar la indeterminación. Entonces, al multiplicar me queda al cuadrado la primera cantidad, que en este caso sería t más 1, entonces se elimina la raíz, menos el cuadrado de la segunda cantidad, 3 por 3, 9. Y 1 menos 9, pues da menos 8. Entonces aquí ya tenemos t menos 8, y se multiplica por eso. Entonces t menos 8 se va con t menos 8, y me queda solo 1 sobre esta expresión. Ahí sí yo ya puedo reemplazar la t por 8, 8 más 1, 9, raíz cuadrada de 9 es 3, y 3 más 3 es 6. Entonces aquí me da un sexto, este sería la derivada de esta función en ese punto, un sexto, ¿cierto? En ese punto que me están dando acá, que es 8. ¿Por qué no puedo reemplazar el 8 acá? Pues fíjense, 8 menos 8 da 0, y no podemos seguir entre 0, entonces tenemos que eliminar esa indeterminación, pues en este caso fue racionalizando, ¿cierto? Multiplicando por el inverso multiplicativo del numerador, pero para hacerlo, para que no se nos dañe la expresión, tanto el numerador como el denominador. Vamos con otro ejercicio. Estos ya son problemitas, situaciones, problema. Entonces vamos a leer, vamos a mirar esta tabla y vamos a decir que la presión P en atmósferas de un líquido homogéneo en equilibrio varía con la profundidad H en metros, de acuerdo con la siguiente tabla que la tenemos. Vamos a calcular la tasa de variación media de la presión en función de la profundidad en el intervalo de 0 a 15 metros. Pues esto es muy sencillo porque simplemente es calcular la presión en función de la profundidad entre el 15 y 0. Entonces aquí sería 15 y aquí sería 0. 15 menos 0, 15. ¿Cuánto es el valor de la presión? ¿Cuántas atmósferas? A los 15 metros de profundidad, 2.5. Entonces 2.5. Y a los 0 metros de profundidad sería una atmósfera. Entonces 2.5 menos 1 da 1.5 dividido 15. Y 1.5 dividido 15 es lo mismo que un décimo, o 0.1. Entonces dice que para cualquier profundidad h del intervalo de 0 a 15 metros, la presión puede ser descrita por la función P igual a H más B, donde A y B son constantes. Y ojo, A no va a ser igual a 0. Entonces vamos a determinar los valores de A y B. Es muy sencillo. Ya vimos acá que la tasa de variación media me dio 0.1 o 1 sobre 10, entonces ese es A, que viene a ser la misma pendiente. ¿Y quién es B? Pues B viene a ser como el intersecto en el eje Y. Ya vemos que esto es una función lineal porque aumenta proporcionalmente, es directamente proporcional. Al aumentar la profundidad, aumenta la presión, ¿cierto? Y para ver acá, entonces B, vemos que A0, entonces ¿cuántos son las atmósferas? 1. Entonces aquí tenemos que B vale 1. Es realmente muy sencillo. Si vamos a calcular la presión en 8 metros de profundidad, ¿qué hacemos? Pues ya sabemos que la formulita es acá H por un décimo, entonces H sobre 10 más 1. Entonces, ¿cuánto vale H? O sea, la profundidad, 8. Y 8 dividido 10 da 0.8, y 0.8 más 1, pues 1.8, ¿qué? Atmósferas, ¿sí? Porque por cada metro de profundidad está aumentando 0.1 atmósferas. Entonces, si son 8, 8 por 0.1 da 1.8 atmósferas. Ahí tenemos. Vamos a hacer este ejercicio 12. Demuestra que la tasa de variación media de la presión en función de la profundidad en un intervalo de 0 metros hasta 15 metros es constante para cualquier valor distinto, sea H1 o H2 de profundidad. Pues como la función de la presión es una función lineal cuya pendiente es 1 sobre 10, entonces por lo tanto se va a mantener constante. La cotización de una acción en la bolsa de valores sigue la función f de x igual a 0,02 de x al cuadrado más 1, donde x es el día de la semana. 0 va a ser lunes, 1 va a ser martes, 2 va a ser miércoles y sucesivamente. Me piden hallar la tasa de variación media de esa cotización de lunes a viernes. Entonces yo ya sé que viernes vale 4 y lunes vale 0. Simplemente reemplazo acá. Entonces en la ecuación 4 por 4, 16, y 16 por 0,02 va a dar 0,32. 1 menos 1 da 0. 0,32 dividido 4 pues da 0,08. Esa sería la variación media día por día. Haya la tasa de variación media de la función. Tenemos esta función en los siguientes intervalos, entonces de 3 a 4. Entonces, ¿cuál es el valor final? 4, el valor inicial 3. 4 menos 3 pues da 1. Reemplazamos en la función x al cuadrado por 4. 4 por 4, 16. Menos 3 por 4, 12. Da 4 más 1, 5. Y reemplazamos también en 3.
3 por 3, 9, menos 3 por 3, 9, entonces da 0 más 1, 1. 5 menos 1 da 4 y 4 dividido en 1, 4. Vamos a hacer lo mismo, pero reemplazando por 7 y por 6. Entonces 7 por 7, 49 y 49 menos 21, pues da 29. Y tenemos acá después reemplazando por 6 y 6 por 6, 36 menos 18 más 1 me da 19 sobre 1, porque 7 menos 6 da 1, va a ser igual a 10. ¿Cuál de ellos la función f crece o decrece en media más rápidamente? Pues crece más rápidamente en b. ¿Sí? Calcula la tasa de variación instantánea de la función x al cuadrado más 1 en los puntos x igual a 2 y x igual a 5. Entonces aquí es la variación instantánea. ¿Cómo lo hacemos? Entonces simplemente reemplazamos aquí en la función x al cuadrado más 1 y reemplazamos acá en 2. 2 por 2, 4. Y 4 más 1, 5. Entonces menos 5. Y 1 menos 5 pues da menos 4. Factorizamos x menos 2 por x más 2 para que x menos 2 se me vaya con x menos 2 y solo me queda x más 2. Y reemplazamos a x por 2. 2 más 2 es igual a 4. Después hacemos lo mismo, pero con 5. Entonces ya no va a ser cuando x tiende a 2 como lo hicimos acá, sino cuando x tiende a 5. Entonces x menos 5 y acá reemplazamos esto sigue igual, x al cuadrado más 1, pero cuando x tiende a 5. ¿Qué pasa? Reemplazamos entonces en la expresión 5 por 5, 25, más 1, 26. Y 1 menos 26 da menos 25. Factorizamos x menos 5 por x más 5. X menos 5 se da con x menos 5 y entonces 5 más 5, 10. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero entonces vamos a hacer diferente para que sea más fácil. ¿Cómo vamos a hallar la derivada de las siguientes funciones en x sub 0 igual a 2? Entonces simplemente hallamos la función derivada de esta. ¿Cuál es la función derivada de esta? La función derivada de una constante siempre va a ser 0. Siempre se determina que la función derivada es con una comita, ¿sí? O decimos de y sobre de x, pero esta es la forma pues más sutil o más usada. F' de x igual a 0, función derivada. Entonces vamos a reemplazar la x por 2. Y cuando x vale 2, pues la función va a seguir valiendo 0, ¿cierto? En esta función derivada. Cogemos g de x y la derivamos. Entonces, con la explicación que comenté hace un momento. 1 pasa a multiplicar a menos 4. Y se restan los exponentes 1 menos 1, 0. Entonces desaparece la x. Y la función derivada de una constante, pues va a ser 0. Entonces, menos 4 más 1, pues menos 4. Entonces, cuando g' de 2, ¿cuánto va a valer? Menos 4, porque es una función constante, siempre va a valer menos 4. Ahora vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la función derivada acá? Este 2 pasa para acá a multiplicar, entonces queda 2. Y este se le resta 1 al exponente, entonces queda solo 1. Entonces solo me da h' de x, 2x la función derivada. Y reemplazamos la función derivada, el valor de x por 2, y 2 por 2, 4. Ese va a ser el punto de esa función derivada. Ese va a ser el valor o la tasa de variación instantánea. Hacemos lo mismo acá. Derivamos esta función para poder hallar estos valores en estos puntos, la derivada en estos puntos. Entonces, este 2 pasa a multiplicar a 6, me da 12, 12x, se le resta este exponente 1, 2 menos 1, pues da 1. Hacemos lo mismo acá, tiene exponente 1, 1 por menos 2 menos 2, y 1 menos 1, 0. Entonces simplemente desaparece la variable y queda solo menos 2. Ya este menos 3 desaparece porque la derivada de una constante pues es 0. Entonces ya tenemos la función derivada de esta función. ¿Qué hacemos? Entonces démosle valor de 0 a x. Entonces cuando vale 0, 12 por 0, 0, menos 2, menos 2. Démosle valor de menos 3 como nos piden acá. Entonces menos 3 por 12, menos 36, menos 2, menos 32. Démosle valor de 6, 6 por 12, 72. Y 72 menos 2, pues 70. Ahí tenemos entonces la derivada en esos puntos para esta función en la función derivada. Bueno, y para hallar la pendiente de las tangentes en las siguientes funciones, en los puntos indicados, pues hacemos lo mismo. Hallamos la función derivada de esta y reemplazamos el valor de x por el que me están dando. Función derivada de esta, entonces 2 pasa a multiplicar acá el 1, 2x, y me arma un exponente acá, 1. Y aquí lo mismo desaparece porque 1 menos 1, 1, queda menos 2. Reemplazamos por 2, 2 por 2, 4, menos 2 es 2. Y hacemos lo mismo exactamente acá. Entonces este 3 pasa a multiplicar acá 3x y este exponente me arma 1, entonces 3x al cuadrado. Y esto la derivada de una constante es 0, entonces cambia, me queda 0. Solamente queda 3x al cuadrado.
Entonces aquí reemplazamos a x por 1 y 1 por 1, 1 por 3 es 3. Y ahí tenemos ya. Entonces, ¿cuál es el valor de las pendientes? En este caso es 2 y en este caso es 3.